Metrópolis Querétaro. Estás en 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 Metrópolis Querétaro. Neurocoach Araceli, siempre a tu lado. Sus consejos son oro y te lleva a lo alto. Con su luz espiritual te vas a encontrar. Entre risas y sueños te hace caminar. De su mano aprendes lo esencial de la vida. Cada día una meta, una razón compartida. Con su guía. Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Un Camino hacia la Conciencia. Soy la neurocoach Araceli Alvarado y para mí es un placer estar cada lunes a las 12 compartiendo temas que nos pueden ayudar mucho a nuestra actividad, a nuestra profesión, y hoy sobre todo estoy muy contenta de tener conmigo a Sandra Segovia, una querida amiga que nos va a venir a sumar muchísimo a nuestra vida, sobre todo a aquellos de nosotros que amamos los animales. Bienvenida, mi querida Sandy, gracias por estar aquí en Un Camino hacia la Conciencia. Sí, los otros. Pero bueno, antes de empezar en la materia del día de hoy, quiero recordarles que el próximo jueves a las 6 de la tarde en las instalaciones de Canacintra, mis socios y yo vamos a estar dando una conferencia para explicar qué es esto de la empresa consciente y cómo tú puedes hacer esta transformación para llevar a tu negocio tradicional, tu empresa tradicional, hacia una empresa consciente y bueno, subirte a la ola del impacto positivo a la sociedad, por supuesto, generar proyectos sostenibles y tener un liderazgo consciente y mirarte como persona y reconocer que todos tus colaboradores, clientes y proveedores también son personas. Así que te espero en Canacintra unos minutos antes de las 6 de la tarde este jueves para que hablemos sobre estos temas tan interesantes y que nos apasionan. Y ahora sí entramos en materia. Para aquellos que no ubican a mi querida Sandra Segovia, ella tiene su propio programa que se llama Todos Somos Animales. Es una activista que a mí me inspira, a mí me encanta verte, escucharte, seguirte, mi querida Sandy, porque es tanto conmovedor todo el esfuerzo que se hace por los toros, por las ballenas, por los perritos, los caballos, los gatitos, o sea, toda esta comunidad animal a la que pertenecemos y que muchas veces no somos conscientes. Y por otro lado, pues el esfuerzo monumental que se está haciendo de conciencia y que ahorita tú nos dirás, pero siento que va increciendo. Cada vez somos más los que de alguna manera nos atrevemos a hablar del tema y que estamos sumando para que quienes toman las decisiones, hacen las leyes y bueno, toman todas estas acciones para corregir lo que hemos descompuesto durante tantos años los humanitos, ¿verdad? Bienvenida, Sandy. Cuéntanos No, esas hombre, noticias positivas y qué tenemos sobre los otros animales y el mu- esfuerzo que tanto se hace. muchas gracias, Araceli, muchas gracias por darles paso a los demás animales aquí en tu programa. La verdad que me da mucho gusto venir a compartir porque es muy común que cuando se habla de animales, de los otros animales,
pues siempre nos enteramos de cosas que son atroces, dramáticas, espeluznantes, de no creerse. Y bueno, en el espíritu de tu programa y con esta tarea que me brindaste, pues la idea es venir a compartirles hoy cosas lindas, cosas positivas y cosas que nos llenan de orgullo al Claro. movimiento animalista en todo el país. Entonces, Los avances que se han logrado gracias a ustedes, mi querida Sandy. gracias a nosotros, y hay que decirlo también, gracias al apoyo de la sociedad civil, ¿no? Porque sin el respaldo de la sociedad civil, pues sería muy difícil que los activistas, que no somos estos ni grupos privilegiados, ni grandes, ni económicamente poderosos, Ni pudiéramos los llegar favoritos. que pudiéramos llegar a estas altas esferas, a hacer transformaciones que beneficien a los demás animales si no contáramos con el respaldo de la sociedad civil. Y hay que decirlo, nosotros sin el respaldo de ellos, pues no podríamos hacer mucho. Así que en definitiva, bueno, pues agradecer a todas las personas que hacen conciencia, que difunden el mensaje, que lo transmiten y que lo hacen parte de su propia vida, porque pues sin ellos estaría muy, muy complicado que lográramos avances y más pues de la trascendencia de los que te voy a contar el día de hoy. Estoy muy emocionada, ya te quiero escuchar, pero recuerda que aquí siempre todos ustedes tienen un espacio para llegar pues a la comunidad de Querétaro, del Bajío, que son los que principalmente nos escuchan, pero por supuesto que si de aquí sirve para alzar la voz, para hacer ruido, para seguir sumando, pues siempre habrá un espacio para ti y para todos ustedes. Muchas gracias. Pues miren, les cuento que el año pasado, seguramente ustedes se enteraron, se aprobó por unanimidad una reforma a la constitución de nuestro país, concretamente al artículo 4 constitucional, en la que se prohíbe el maltrato animal en todo el país. Y bueno, esta es una noticia muy importante porque digamos que por primera vez se mencionan a los demás animales en una constitución de nuestro país, en una constitución federal, porque en constituciones locales ya se había logrado, pero en la constitución federal era algo pues, que nunca había pasado, que sucede justo en octubre del año pasado y que se hace, bueno, con esta disposición de que el maltrato animal queda prohibido en todo el país. Y si bien sabemos que pues no basta con que lo pongan en la Constitución para que las cosas se transformen de un día para otro, pues sí es muy importante que ya a ese nivel se considere una falta grave, tan importante como otras que tienen que ver con las garantías de los ciudadanos, y en ese mismo espacio, bueno, pues se hable de lo importante que es no maltratar a los demás animales. Así que esa es una noticia que me parece extraordinaria, no solamente por la dimensión que tiene, sino porque pues alguien que como yo que tiene 30 años haciendo activismo, la verdad que yo jamás pensé que me iba a tocar vivir una reforma a la Constitución que hablara de los demás animales. Así que creo que esa es una gran noticia que nos debe de llenar de orgullo a todos los mexicanos y bueno, estar muy pendiente para que las autoridades de cada uno de los lugares donde nosotros vivamos hagan las reformas a las leyes secundarias en aras de armonizarla con este nuevo espíritu constitucional del país. Por supuesto que hay que celebrarlo y en grande, mi querida Sandy, porque además creo que esto da pie, por supuesto, a cumplir la ley y a sancionar a aquellas personas que aún en su conciencia pues no tienen claro que los otros animales, además de nosotros, también son seres sintientes, tienen cierta pues su dignidad y merecen respeto y que en algunas formaciones, pues no se les ve como unos seres vivos, se les utiliza, se les maltrata con singular alegría. Aquí venimos a hablar de buenas noticias, sin embargo, pues recientemente está este caso de una mujer que colgó del cuello a un perro para pues sancionarlo, digamos, otros cuates que le pusieron cohetes a un gato ahí en una reunión familiar, no sé, y que hay todos felices y contentos viendo cómo le explotaban en la piel al animalito, en fin, ¿no? Hay un sinfín de ejemplos que justamente han llevado y que tú y tus compañeros durante más de 30 años, hoy podemos decir que hay una ley que los protege, hay que hacerla cumplir.
Sí, desde luego, ¿no? Desde luego, y es que, mira, Ara, hay que decirlo desde no sé, desde que yo empecé hace 30 años no teníamos nada. O sea, teníamos pues sí, esta sensación de los activistas en la que nosotros estábamos seguros de que los animales eran capaces de sentir, pero en aquel entonces no teníamos la evidencia científica que lo amparara, ¿no? Eh, en el año de 2012 se reunieron un grupo de neurocientíficos del más alto nivel a estudiar justo este tema de los animales y llegaron a la conclusión de que los demás animales, digamos, por compartir un sistema nervioso central como nosotros, tenían en su mayoría, esa fue la conclusión en 2012, pues capacidad de sentir. Y eso se quedó establecido en una cosa que se llama la Declaración de Cambridge. Pero hay que decir que el año pasado, en abril del 2024, surgió una cosa que se llama la Declaración de Nueva York, donde estos mismos neurocientíficos se reunieron con una serie de avances de estos últimos 2 años, 12 años, y llegaron a la conclusión que desde los grandes primates hasta los más pequeños insectos, los animales tienen los neurotransmisores suficientes, no solamente para ser capaces de sentir, sino para tener conciencia y ver por sus propios intereses. Wow. Me parece que esto es, mira, me da hasta escalofrío, ¿no? Porque es muy emocionante que por fin tenemos esa evidencia de lo que nosotros hablábamos hace muchos años y que no podíamos demostrar. Y la otra es decir, ya no solamente tenemos este marco científico, sino ahora también tenemos un marco jurídico, no solamente en las leyes locales, sino incluso ahora en la Constitución Federal, que nos permiten hacer una defensa muy redonda, ¿no? Con toda esta evidencia, pues bueno, para procurar un trato digno a los demás animales. Así que esta es otra muy buena noticia, la declaración. Sí, buenísima noticia. Y también podría yo sumar que hoy las nuevas generaciones vienen con muchísima más fuerza de esa valentía que se requiere, pues acompañar todos estos esfuerzos que los activistas que en tiempos del pasado parecían llaneros solitarios, un pequeño grupo de personas, y ahora yo, por ejemplo, estoy impresionada con estas manifestaciones que se están haciendo a favor de las ballenas por el tema que pues quieren hacer este proyecto de mover el gas a través del Mar de Cortés. Yo estudié en Guaymas, imagínate, pues el Mar de Cortés para mí es sumamente importante y cómo se salen a la calle niños, familias completas, dibujan a las ballenas, estos inflables, es decir, ya no es una sola persona con su pancarta ahí solita diciendo salvemos a las ballenas, ¿no? Y la verdad que es bien importante espacios como el tuyo, Ara, porque también me parece que tenemos que generar mucha conciencia en la comunidad empresarial. No hay muchos proyectos, digamos, de negocio que van en contra, digamos, del respeto a la naturaleza, no solamente a los animales, sino a la flora y la fauna de los lugares. Y bueno, recientemente ustedes habrán visto las noticias de los delfinarios del Hotel Barceló y lo terrible que le sucedió a este delfín que murió haciendo una acrobacia. O sea, me parece que también hay una responsabilidad importante en los empresarios y empezar a generar estas transformaciones para hacer negocios que sean, y que además se puede, ¿no? Sustentables y respetuosos con los demás animales. Y creo que espacios como este nos permite hablarle también a esa comunidad donde necesitamos generar transformaciones en el muy corto plazo. Por supuesto, y de hecho este es un llamado, mis socios y yo estamos haciendo desde hace 2 meses una fuerte difusión del proyecto que estamos lanzando de Empresa Consciente, y este tipo de proyectos van de la mano porque son proyectos que tienen un impacto positivo a la comunidad, y no solamente hablamos de los humanos, sino de los otros animales también. Entonces, esos recursos que se van a meter a proyectos sostenibles, enfocados al apoyo de la comunidad, pueden mucho que ver con todos estos proyectos que tú y tus compañeros están empujando, y que además en el mundo
ya se puso el ojo sobre este tema. O sea, ya es inevitable, como apenas ayer allá en Naucalpan que se desbordó el río Hondo, algo así, y que lo que se veía era pura espuma contaminante de quién sabe qué residuos, de quién sabe de qué empresas están corriendo por ese río y las calles quedaron más que llenas de aguas negras, llenas de espuma también. Y eso tiene un origen, Sandra, tiene un origen en algún lado, ¿no? Y entonces ahora sí tenemos que hablar de eso porque eso afecta pues tanto a la flora y fauna del río o de la presa como de lo que está afuera. Y es que hay que decirlo, Ara, cuando un proyecto, digamos, no es respetuoso con el medio ambiente, no solamente genera un problema para los animales, se vuelve una problemática que repercute en muchos ámbitos. Te voy a dar un ejemplo. En Yucatán están proliferando unas cosas espantosas que son las megagranjas porcinas, que son, imagínate, una granja industrial, pero que mide más o menos 15, 20 pisos de alto, que está repleta de animales en situaciones muy complicadas, muy hacinadas, y que que todos van a ser producidos para ser asesinados. Eso es lo que pasa en las megagranjas industriales. Bueno, este proyecto no solamente es terrible desde el punto de vista del maltrato animal, por todo lo que pasa ahí dentro, ¿no? Sino que también, imagínate tú la cantidad de desechos que se Claro. generan de una cosa tan monstruosa como 15 pisos de miles y miles de animales que están siendo asesinados. Y entonces, digamos que los subsuelos de todas esas regiones en Yucatán están siendo contaminadas y entonces los lugareños ya no pueden llevar a cabo sus actividades cotidianas de siembra, de cultivo, de venta y etcétera, porque los suelos no sirven, porque los olores son insoportables, etcétera. ¿Esto a qué los lleva? Esto los lleva a no tener fuentes de empleo y su única fuente de empleo es trabajar en estas megagranjas porcinas, donde además se les pagan muy pocos sueldos, trabajan un montón de horas, son altamente explotados. En fin, lo que te quiero decir es cómo un proyecto que de raíz está mal perjudica muchos ámbitos, ¿no? Desde Claro. luego nosotros trabajamos por los demás animales y en este caso en Yucatán trabajamos en conjunto con otras organizaciones que velan por los intereses del medio ambiente, de los subsuelos, de la flora, pero también de las personas, porque estos proyectos tienen repercusiones desde luego en los demás animales, pero en el planeta entero. Es correcto, y aquí la buena noticia sería que ya se observa y ya se publica, y bueno, yo aquí diría que gracias a las redes sociales ya nos podemos enterar en otros lados fuera de Yucatán de que eso está pasando y pues cómo podríamos ayudar, al menos no estando de acuerdo todos nosotros que definitivamente un edificio de 15 pisos lleno de cerdos es algo que ni siquiera me podría yo imaginar. Y sí te puedo decir que como ingeniero bioquímico en algún momento cuando era estudiante fui a un congreso y ahí nos dijeron, o sea, y hace muchos años, un congreso en donde nos decían que estaba científicamente comprobado que si el cerdo se estresaba porque sabía que iba a morir, fíjate, sabía, empezaba a producir unos químicos internos que estando vivo ya se estaba deteriorando su carne, su sangre, y así nos lo comíamos o nos lo comemos, ¿no? Los que somos carnívoros. Entonces, eso, ¿cómo puede ser posible que no se haya terminado de aprender cuando la ciencia ya te lo está diciendo que así no, ¿verdad? Eso es a lo que yo voy, ¿no? Ahora que además sabemos que no solamente son seres sintientes, sino que son seres conscientes, pues deberíamos de generar transformaciones en nuestra relación con ellos. Y yo les digo a todo el mundo, la mejor forma de luchar contra estas cosas es no financiarlas, porque cada vez que tú compras un producto de esto, estás financiando que esa situación se mantenga y se perpetúe, ¿no? Entonces, si quieres terminar con situaciones tremendamente abusivas como esta, no las financies. Dale tus recursos a otra cosa que sea sustentable, a otra cosa que sea respetuosa con los animales, a otra cosa que no tenga que asesinar a alguien para subsistir. Me parece que si somos conscientes del enorme poder de consumo que tenemos, pues vamos a poder transformar las industrias de manera muy, muy efectiva. Definitivamente, y ahí podemos ejercer libremente ese poder.
Sí, ¿Qué otras absolutamente. noticias tienes por ahí, mi querida Bueno, ahí Sandra? te va. Buenas noticias, buenas noticias. No sé si ustedes se enteraron, pero en marzo de este año, después este, de un trabajo de mucho tiempo que surgió a raíz de una iniciativa ciudadana, se lograron regular las corridas de toros en la Ciudad de México. Esto es muy importante, primero porque, como yo les decía, nosotros como activistas no somos nada sin la sociedad civil. Esta regulación surge de una iniciativa ciudadana en la que se recolectaron más de 26,000 firmas en favor de prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México, un trabajo que hizo Cultura Sin Tortura durante muchos meses y que además implicó mucho trabajo de cabildeo con los diputados, etcétera. Y que bueno, que nos supo un poco agridulce, porque en realidad nosotros lo que buscábamos era que se prohibieran estas actividades, que Completamente a insisto, nivel nacional, ¿no? sí, esta es una batalla que estábamos dando en Ciudad de México. Lo que buscábamos era que se prohibieran en la Ciudad de México, que hay que decirlo, en la Ciudad de México está la plaza de toros más grande del planeta. Entonces era muy importante prohibirlas aquí. Bueno, sin embargo, pasan cosas que se salen del control de los activistas, que tienen que ver con la política. Claudia Sheinbaum hace una declaración sobre las corridas de toros. Clara Brugada responde generando una serie de lineamientos para regular las corridas de toros, y bueno, lo que se hace es regular las corridas de toros. No lo sabe bien porque hubiéramos querido prohibirlas. Sin embargo, es muy importante decirles a todos ustedes que, contrariamente a lo que los taurinos siempre han dicho, pues ahora están muy enojados porque en estas corridas de toros, digamos que la diferencia entre las corridas que había antes y las que se permitan ahora es que no haya sangre. Es decir, no le pueden clavar una espada, no lo pueden picar, no le pueden hacer estas cosas. Incluso el toro tiene que tener protección de los cuernos para no lastimar a los caballos, etcétera. Una serie de regulaciones en las que no hay sangre. Y bueno, los taurinos están muy enojados. Ellos han dicho que si no hay sangre, mejor que no haya corridas, lo que para nosotros es bastante bueno. Pero Claro, ahí ¿no? sí. A mí me da igual, ¿no? Que no haya. Y ahorita han interpuesto casi 30 amparos en contra de esta legislación, que no van a ganar desde luego, pero bueno, que pone de manifiesto que lo que ellos quieren efectivamente es ver sangre, pero bueno, no lo van a lograr. Así que me parece que es un gran avance, que bueno, que en la Ciudad de México ya no haya corridas con sangre, y que en el sentido práctico se traduce a que no haya corridas de toros. Bueno, sienta un precedente que se haga en la Ciudad de México, que finalmente pues es el centro de la capital y que es muy representativo, pero también me lleva a la reflexión de que son tiempos diferentes y se vale cambiar. Tenemos que dejar de llevar a cabo esas prácticas que a lo mejor hace decenas de años parecía divertido, se juntaba la gente, hay que fiesta, y finalmente pues te contagias de todo eso ya cuando estás ahí, pero si hoy sabemos que los toros también sienten y tienen una conciencia, pues entonces, ¿para qué seguimos difundiendo ese tipo de actividades cuando, bueno, pues hay que vernos creativos y ver de qué otra forma podemos divertirnos sin que Absolutamente. lastimemos a un animal, ¿no? Absolutamente. Hace más o menos unos 25 años, un cineasta francés hizo un ejercicio muy interesante en el que filmó una corrida de toros, y lo que hizo fue ir quitándole las capas de audio. Entonces, digamos, primero le quitó la música, luego le quitó las voces de las personas que asistían, luego le quitó las voces de los toreros que estaban ahí en el ruedo, etcétera, hasta que dejó exclusivamente los sonidos del toro. Ay, Entonces, no digamos me que se digas. ve la corrida y solo se escucha el toro. Bueno, déjame decirte que las personas no aguantaron ni 5 minutos en la sala de cine, ¿no? Porque decían que eso era tremendamente atroz. Y sí, eso es un poco lo que sucede en las corridas de toros, que con todo lo que está sucediendo, se disfraza lo que en realidad le está sucediendo al toro, ¿no? Una de las cosas que nosotros hicimos en el Congreso de la Ciudad de México fue llevar ese audio para que los diputados pues supieran, ¿no? Que era efectivamente lo que se dijo con el toro, porque incluso hay algunos médicos veterinarios por parte de los taurinos que se atreven a decir y afirmar que los toros no sienten. Entonces, bueno, es de no creerse. Esas cosas. Claro.
La No, y otra es que es cosa, toda sí, una industria, y tú como dices, que cuando se mete la política, otros intereses, pues el cuidado del animal queda, pero muy por debajo de esos intereses. por supuesto. Pero la que sí es una noticia así espectacular fue que meses después logramos prohibir las corridas de toros en Michoacán. Y me Wow. parece que es un triunfo fantástico, primero porque pues Michoacán tiene una tradición taurina importante. Hay que decirlo que nuestros activistas, pues sí arriesgaron incluso su integridad física en una lucha como esta, porque las cosas se ponen muy pesadas cuando uno está trabajando con estos temas. Y la verdad que fue espectacular vivir la votación con ellos y pues lograr este triunfo tan importante en un estado como Michoacán, que bueno, también sienta un precedente, se convierte en el 8º estado en el país donde las corridas de toros están prohibidas. Y bueno, sí, esto sí fue digno de celebración, de hacer la ola y de llorar de la emoción. Ay, pues muchísimas, muchísimas felicidades y desde aquí pues agradecemos todo ese esfuerzo porque ciertamente, como tú lo mencionas, yo quiero imaginar que hay momentos en donde pues hasta su vida está en peligro, ¿no? Absolutamente, por ejemplo, algunos meses después intentamos hacer lo mismo en Aguascalientes. En Aguascalientes fue muy complicado, prácticamente todos los diputados votaron en contra y la única diputada que iba a votar a favor de la prohibición no pudo llegar al Congreso por la cantidad de amenazas que tenía, ¿no? Wow. Sí, o sea, sí es una lucha ruda, sí es una lucha donde se arriesga la integridad, pero bueno, es una lucha que vale muchísimo, muchísimo la pena y pues que se cuiden en Aguascalientes porque no vamos a quitar el dedo del renglón hasta prohibirlas en todo el país. Claro, y que no están solos, por eso a mí me entusiasma mucho dar este espacio para ti, para todos los compañeros activistas, porque a veces lo que pasa es que pues nosotros los ciudadanos de a pie ni siquiera nos enteramos. Si nos duele ver a un perrito atropellado o un gatito ahí abandonado, cosas como a lo mejor más comunes donde pues hay muchas personas que se detienen a ayudar a esos animalitos, pero no alcanzamos a ver todo el panorama completo y ahí es donde entras tú y entran todos ustedes, ¿no? Sí, 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 la verdad que hay mucho trabajo que hacer en materia de los demás animales, no solamente por combatir este maltrato que se hace ilegal, ¿no? Porque ahora estamos hablando de cosas que son ilegales, pero hay que decirlo, Araceli, hay mucho maltrato legalizado, ¿no? El que sucede, por ejemplo, en las granjas industriales es un maltrato legalizado, el que sucede en los laboratorios de experimentación es un maltrato legalizado, el que sucede en los zoológicos, en los acuarios, en estos centros de cautiverio animal, es un maltrato legalizado y sobre ese también, bueno, estamos trabajando muy arduamente y confiamos en que este cuarto constitucional nos ayude también a llegar a esos otros lugares. Y como tú dices, pues no ser parte de eso, porque, bueno, ¿quién no recuerda a Keiko y era toda una fascinación ir a ver a la orca, pero ahora, gracias a las redes, ves los delfinarios en todo el mundo, el sufrimiento que sufren, no sé cómo decirlo, Y es estos una tragedia delfines, lo que estas pasa con, orcas, estos lobos marinos, o sea, ese no es su lugar donde no, viven bien, por más cariños, cuidados y alimento que se le quiera dar, no es su lugar, no es su hábitat. no, Ajá. no, Ara, Entonces no hay que ir. yo lo pongo un poco de ejemplo lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia todos estábamos más o menos bien en nuestras casas, ¿no? Teníamos más o menos que comer, estábamos más o menos a gusto, pero no podíamos salir, no podíamos salir y el de nosotros era un confinamiento temporal y voluntario, ¿no? Y en nuestras casas, Y ¿no? en nuestras casas, ¿no? Pero el de los animales es un confinamiento involuntario, pero además permanente. ¿No? Y no es un tema de cuidados, o sea, a ver, los delfines normalmente viven en el mar, no en piscinas con cloro. Yo no sé si tu auditorio sepa que la gran mayoría de los delfines que están en los delfinarios se quedan ciegos por el cloro en el agua, ¿no? Y eso es algo que pues a la gente no se va a dar cuenta, ¿no? Porque pues, no sabe si el delfín ve o no, pero la gran mayoría de estos delfines
se quedan ciegos. Tampoco sé si sepan que la reproducción que se hace en los cautiverios es una reproducción asistida a través de inseminaciones artificiales y los procesos para inseminar a las hembras son verdaderamente invasivos y espantosos, ¿no? Y bueno, muchas cosas que pasan en esos lugares. Justo ahora se está discutiendo una reforma a la ley para terminar con el asunto de los delfinarios. Confiamos en que la presidenta, que ha dado muestras de estar interesada en estos temas, pueda apoyar estas reformas. Y justo en este momento, mis compañeros están afuera del Senado apoyando esta reforma a la iniciativa para terminar con los delfinarios, que en realidad no son centros de conservación, sino son centros de tráfico y explotación de animales, ¿no? Y eso es justamente algo con lo que queremos terminar. Y confiamos en que así suceda. Sí, pues bienvenido todo ese esfuerzo y yo invito a toda nuestra audiencia de Un Camino hacia la Conciencia que pues participe, sé valiente, sigue a Sandra en sus redes, sigue a los demás activistas, entérate y si está en tu ciudad la forma en la que tú puedas salir, participar activamente, pues se vale hacer bola, Claro. ¿verdad? Oye, ahora déjame contarte una de Querétaro, porque pues ahora que andamos aquí en Querétaro, Venga, una déjame que te cuente Querétaro, una de Querétaro, porque excelente. seguimos con o sea, nosotros seguimos trabajando con el tema de las corridas de toros en todos lados, ¿no? Claro. Pero hay que decirlo, hay una cosa que se llama Declaración de Patrimonio Cultural, que es cuando pues se hace se le nombra patrimonio cultural alguna actividad, algún sitio, algún etcétera, con la intención de protegerlo, ¿no? Y en Querétaro, las corridas de toros han sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado. Y esa es una de las razones por las que difícilmente se puede combatir, porque esta declaratoria de patrimonio implica no solamente cierta protección, sino además cierta asignación de recursos. Hace unos años, la Corte declaró que los estados no pueden declarar sus propios patrimonios culturales, que eso se tiene que hacer desde la federación. Así que esta declaratoria de patrimonio cultural pues resulta ilegal, ¿no? Porque la Ok. hizo el mismo estado, digamos, ¿no? Y afortunadamente hemos encontrado una diputada con la que estamos trabajando que ha metido recientemente una iniciativa para quitarle esta declaratoria de patrimonio cultural a las corridas de toros y que está avanzando pues de forma muy importante y que si logramos quitarle esta declaratoria, entonces ya podríamos hablar de unos avances en el tema antitaurino en Querétaro. Pero nos parece que este es un primer avance pues muy importante. Como les platicaba, en Aguascalientes esta misma diputada se ha visto metida en un montón de líos que tienen que ver con su integridad, incluso con su reputación, porque esta gente es tremenda. Así que bueno, a todos los que están allá en Querétaro, pues sigan muy de cerca lo que está pasando con esta iniciativa y de ser posible, pues apóyela. Claro, nos vamos a mantener bien sintonizados con este tema y por supuesto cuenta con nuestro apoyo y que al menos apliquen lo que se aplicó en Ciudad de México, que se hagan estos eventos sin sangre, ¿no? A ver qué dicen. Sí, absolutamente, absolutamente, sí. Y hay que decirlo nada más, Sara, independientemente de todos los esfuerzos que estamos haciendo, que la gente sepa, porque me parece que eso es algo que no es del conocimiento público, las corridas de toros en México son ilegales, o sea, violentan normatividad federal como la Ley General de Sanidad Animal en su artículo 23, que establece las razones por las que se puede dar muerte a un animal, y dentro de esas razones no está el entretenimiento de terceros. Viola la norma federal 033 SACSO, que establece los métodos de matanza para cada una de las especies, y que bueno, es una película de terror esa normatividad, pero dentro de esas formas de matanza para bovinos no está ni la espada, ni las banderillas, no está eso. Claro. Entonces digamos que son dos normas federales que se han venido violentando desde el 2007 que se creó la primera y el 2015 que se creó la segunda, sin que se le haya sancionado a nadie. Sobre este tema ya entablamos una demanda en la que el cuarto tribunal nos declaró ganadores y donde se le ordena a la autoridad sancionar las corridas de toros sin que hasta la fecha se haya sancionado a nadie. Pero hay que decirlo, las corridas de toros en todo el país son ilegales porque violentan normatividad federal. Así que, como te darás cuenta, no solamente es una batalla de crear leyes, sino también de hacer que se cumplan las leyes y de luchar contra la impunidad y el tráfico de influencias.
Wow, pues esto que me acabas de explicar, te lo agradezco muchísimo porque es algo de lo cual yo no sabía y estoy segura que muchos en la audiencia no tenían la menor idea. Y ahí es donde está la conciencia, ¿estás de acuerdo? O sea, es donde tenemos que a empezar a enterarnos, a estudiar y por supuesto participar. Y como tú nos decías, bueno, pues al menos no apoyes esos proyectos que de todo a todo están en contra de pues el trato digno de un animal que hoy sabemos que siente y tiene conciencia. Y hay que decirlo, Ara, pues lo que atente contra los demás animales es autogol, porque pues nosotros también somos animales, compartimos el mismo planeta, y si es algo que daña a nuestros compañeros de planeta, daña el espacio, el entorno en el que vivimos, genera condiciones dañinas, digamos, para el medio ambiente, pues nos está dañando a nosotros también. Así que, sin lugar a dudas, maltratar a los animales es autogol. Y fíjate que esto me lleva a pues dedicarle minutos realmente a la reflexión porque muchos científicos, no activistas, sino gente que hace ciencia, que hace estudios, que se dedica al microscopio, a análisis de datos, pues dicen que el único animal que daña el planeta y daña a otros animales es el ser humano. Somos los únicos que generamos residuos de tal forma que, bueno, ahora hay plásticos hasta en la sangre de todos, somos los únicos que generamos esa cantidad de basura, de desechos, que tenemos estas bonitas ideas creativas que acaban dañándonos a nosotros mismos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Lo que los seres humanos somos capaces de hacer por dinero es terrible y eso me lleva como a la siguiente buena noticia que te traigo hoy. El fin de semana justamente estuve en el Congreso Internacional de Derechos Animales que se llevó a cabo en Jalapa, Veracruz, y que la verdad es que fue un deleite no solamente participar como ponente, sino escuchar a los demás ponentes hablar sobre muchos temas que tienen que ver con los demás animales, no necesariamente desde la perspectiva de la protección de los demás animales, sino que tienen que ver con los demás animales. Y ahora justamente me viene a cuento una conferencia, una ponencia que dio la doctora Ruth, que ella forma parte de quienes hacen y elaboran los reportes del IPCC que tienen que ver con la crisis climática y que son reportes que se distribuyen, digamos, entre todos los participantes en la Organización de Naciones Unidas y que tienen que ver, o sea, son estudios realmente muy serios, ¿no? Que hablan del cambio climático. Y en muy resumidas cuentas, si pueden vean la charla de la doctora, está en mi Instagram, @segoviasana, y la pueden ver completa, porque además es un deleite escucharla. La doctora nos explicaba que hace muchos, muchos años, ¿no? Cuando se empezaron a hacer estos estudios sobre crisis climática, se hablaba de que si la Tierra, digamos, rebasaba el incremento de temperatura en 1.5 grados, se iba a llegar a un punto, digamos, de no retorno, ¿no? Y la doctora nos explicaba cómo ya en algunos momentos el planeta había rebasado el 1.5 y que en un promedio, digamos, global, estábamos ahora en un incremento casi del 1.3 grados, o sea, cerquitita del punto de no retorno. Y la doctora nos explicaba, pues, cuáles son, digamos, las fuentes que generan mayor cantidad de gases de efecto invernadero y de metano y de CO2, ya sabes, de todos estos contaminantes. E increíblemente, más allá de las industrias contaminantes, más allá de los vehículos de combustible, etcétera, lo que más genera contaminación son las granjas de ganado industrial. Entonces, la tesis de la doctora era que si queríamos, digamos, combatir la crisis climática de forma efectiva y rápida, porque como comprenderás ya no nos queda mucho tiempo, No, ya estamos en el filo. ya estamos en la rayita, ¿no? La sugerencia de la doctora era transformarnos todos o hacer una conversión hacia una dieta vegana y que eso era lo que iba a permitir, digamos, no solamente reducir esta temperatura, sino además, me explica ella con mucho más precisión que yo, cómo podría haber una mayor justicia alimentaria en el planeta, etcétera, ¿no? Entonces, que es un poco lo que yo les digo siempre, cuando una cosa daña a otra
y se empieza a crear la cadena de daños, claramente es algo que no está bien. Entonces ya habíamos hablado hace rato con el ejemplo de Yucatán, de lo terriblemente dañinas que son las granjas industriales, no solamente para los demás animales, sino para el planeta entero. Y bueno, esto viene a confirmar que si esos modelos no existieran, no solamente tendríamos una justicia alimentaria mucho más pareja, sino no estaríamos metidos en esta crisis climática tan peligrosa para la especie humana. Pues qué información tan importante nos das a todos y bueno, los que todavía comemos carne nos pone a pensar muchísimo porque sí, ciertamente se viene diciendo que la generación, sobre todo de dióxido de carbono, este impacto de la industria ganadera es enorme. Y eso me lleva a pensar, y ustedes, mis queridos altamontes, preciosa audiencia, y saludos a todos los que están mandando sus comentarios. Muchas gracias por escucharnos. Es que también no solamente es lo que se produce y principalmente las heces fecales de todo este ganado, todo lo que significa abrir una granja para primero desmontar, quitar toda esa variedad de plantas típicas de esa zona, sino que también todos los desechos, ¿no? Que todos esos desechos, pues no hay economía circular realmente. Y para rematar, pues cuánto de eso realmente se desperdicia y que no llega al consumo humano, porque algo que no tengo que decirles aquí porque ya lo saben, pero la cantidad de alimento que se desperdicia en el mundo permitiría que todos tuviéramos un gran banquete en nuestra mesa en cualquier parte del planeta. Entonces, realmente sí es como para no solo reflexionar, sino realmente tomar una acción consciente y apoyar proyectos que lleven al menos a la modificación de estas prácticas hacia algo más circular y sostenible, por Sí, lo menos. absolutamente. Según la doctora Ruth, es alrededor del 50% el desperdicio de alimento en el planeta, que es terrible, ¿no? Y la otra, bueno, pues es que no solamente es tener a los animales, sino hay que tirar todo lo que está alrededor para poder poner pasto, para que los animales se alimenten de ese pasto y para que nosotros tengamos la vitamina B12 que ellos adquieren del pasto, ¿no? Cuando nosotros nos podíamos comer las hierbas de manera directa. No sé, a mí me parece que es un poco extraño. Pero bueno, ahí está el dato. Ojalá puedan darse una vuelta, porque no solamente está la conferencia de la doctora Ruth, hay unas conferencias muy interesantes que tienen que ver con la mente de los animales, que tienen que ver con neurociencias, que tienen que ver con legislación, que tienen que ver con qué pasa con los animales en casos de desastre. O sea, hay realmente temas de primer nivel que pueden checar ahí en mis redes @segoviasan. Y bueno, de nueva cuenta, mi agradecimiento a toda la gente de Proyecto ARPA allá en Veracruz por la organización de este Congreso Internacional de Derechos Animales, que la verdad es que fue espectacular. Pues muchísimas felicidades y que sigan haciendo todos estos eventos a lo largo y ancho de nuestro país, al menos para que estemos informados. Y nos quedan 2 minutitos, mi querida Sandy, entonces tienes más nuevas noticias o algunas recomendaciones para que todos los que Sí. están escuchándonos sepan también cómo participar. Bueno, pues mira, yo los invito a que sigan nuestras redes, @segoviasan en Twitter y en Instagram. Todos somos Animales MX en Facebook y en YouTube. Y búsquenos en Spotify como Todos Somos Animales o Todos Somos Animales News. Ahí constantemente estamos compartiendo información de las actividades que hacemos, de cómo va avanzando la lucha y bueno, de las acciones que pueden hacer. Yo ahora, aprovechando tu espacio, bueno, pues invitar a toda la comunidad empresarial a ser mucho más consciente de los proyectos que se están diseñando y a los consumidores, bueno, pues para ejercer un consumo responsable y de asignar los recursos a aquellas cosas que no implican dolor, sufrimiento, deterioro del medio ambiente. La verdad es que nosotros formamos parte de los demás animales y todas esas cosas, si no lo haces por los demás animales, pues hazlo por ti, hazlo por tus hijos, hazlo por tus nietos y por conservar este hermoso planeta en el que todos vivimos. Por supuesto, Sandra, y agradezco mucho estas palabras de cierre, invitando a toda nuestra audiencia a que no solo se entere, sino que participe activamente, porque esta voz se necesita ser más fuerte y necesita levantarse aún más. Hay muchos intereses, hay muchas otras fuerzas y poderes implicados en
malas prácticas, pero a mí lo que me da esperanza es que cada vez se habla más del tema, podemos ocupar las redes y estos medios para realmente difundir más. Te agradezco enormemente todo lo que nos has compartido en estos minutos que se nos han ido rapidísimo. Y bueno, tú que nos escuchas, adquiere esta conciencia y ten el valor de participar, de decir, no estoy de acuerdo, no apoyo estos proyectos. Y por supuesto que mi querida Sandy, habrá muchos más espacios aquí en Un Camino hacia la Conciencia para seguir hablando de estos temas. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. Y bueno, pues nos vemos el próximo lunes aquí en Un Camino hacia la Conciencia. Hasta pronto. Gracias. Chao. Bye, Sandy. Estás en Metrópolis Corea.